después estamos celebrando de un modo más solemne la celebración por la fiesta de la Divina Misericordia. Digo más solemne porque siempre celebramos la misericordia divina cada vez que rezamos y pedimos perdón y nos confesamos, etc. Estamos celebrando la misericordia de Dios. Pero hay un día, tal y como el Señor lo quiso, este domingo, en el cual la Iglesia entera celebra esta verdad tan consoladora. Dios es misericordioso. Dios es amor. ¿Cómo se inicia esta verdad y por tanto esta devoción? Pues eternamente. Dios es eterno y Dios es amor eternamente. Dios es misericordioso eternamente. Y Dios va haciendo todo lo que hizo y hace por amor. Crea lo que debemos y en toda la creación crea, en la tierra crea a los seres vivos y Dios les concede a los seres vivos el dominio sobre la tierra, especialmente al hombre y a la mujer, crecer y multiplicados, henchid la tierra, etc. Con el paso del tiempo, los hombres somos de corazón duro y pensamos que Dios también tiene un corazón duro. Y entonces le achacamos lo que somos nosotros, duros de corazón, tardos para perdonar, etcétera, etcétera. Cuando Dios no es así, Dios no puede cambiar. Dios es amor eternamente. Y de vez en cuando nos tiene que recordar. Y Dios se lo recordó a Moisés. Y Dios se lo recordó a los profetas. Pero el pueblo era duro de corazón y de cerviz, duro. Entonces, en los últimos tiempos, nuestro Padre Dios envía a su Hijo para que veamos con los ojos y escuchemos cómo se ama, cómo es Dios. Y vemos que Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios, hecho hombre, viviendo el amor, viviendo la entrega total. Dios amó tanto al mundo que le entregó a su Hijo. Y Jesús dice, amaos unos a otros como yo os he amado. Y nos dio el mandamiento nuevo, el mandamiento del amor, amar a Dios y amar al prójimo. Ya lo dijo Jesús, cumplir los mandamientos, y todos los mandamientos se resumen en dos, amar a Dios y amar al prójimo. Y así, de ese modo, se empezó a aplicar el Evangelio. Y vemos cómo la primitiva cristiandad, los primeros cristianos, vivían de un modo heroico el amor. Todo lo tenían en común. Es decir, todos se preocupaban de todos. A nadie les faltaba nada porque había caridad. Había, preocupación de unos por otros. Pero el pueblo de Dios, que somos nosotros, seguimos siendo duros de corazón y de una cerviz y una mente estrecha. Y tiene que recordarlo al Señor continuamente. Dios es amor. Amaos unos a otros. Yo he venido a perdonar, he venido a quitar todo aquello que empaña esta realidad, que es el amor de Dios, el amor al prójimo. Y se va valiendo de los santos. Y tenemos toda la historia de la Iglesia llena de santos que nos han recordado el amor de Dios, dado que con sus vidas ya nos recuerdan lo que Dios es, amor, porque ellos dieron su vida por amor. Nadie da la vida por aquel a quien no ama. Entonces vemos todos, cualquier santo que cojamos, cualquiera de ellos, es una revelación del amor de Dios. Llega un momento en que una religiosa, como sabéis muy bien, sabéis toda la historia, llamada Faustina, recibió de un modo fuerte, digamos, y constante durante toda su vida religiosa ese recordatorio de que Dios es amor. Y Dios, el Señor, dijo, tú eres mi secretaria, apunta, escribe todo lo que yo te voy a decir y todo lo que vas a ver y comunícalo. Y esta es el valor tan extraordinario que tienen los escritos de Santa Faustina. Es la revelación de Jesucristo en los últimos tiempos. Y ahí lo tenemos. No hace falta
acudir a otros libros. Primero el Evangelio, el Magisterio de la Iglesia y el Diario de Santa Faustina, otros libros también de los santos, pero ahí lo tenemos. Y entonces, Santa Faustina dio su vida precisamente de un modo sencillo, porque ella no salió de su convento, para propagar el amor de Dios. Pero hubo otro santo, San Juan Pablo II, que hizo de la misericordia divina el lema de su pontificado. Recogió la herencia de su paisana, Faustina, los dos eran polacos, y lo puso como consigna de todo su pontificado. La encíclica, una de las encíclicas más importantes del Papa, se llama así, Rico en Misericordia, y es una defensa teológica del amor de Dios. Ahí está escrita, y tenemos que recurrir a ella siempre para ver de un modo ya ordenado todo lo que el Señor ha revelado. Y el Papa, pues, antes de morir, cuando todavía podía escribir, dejó su testamento para que se leyera después de su muerte. Ese testamento, firmado el 3 de abril del 1905, del 2005, dice lo siguiente: resuena, amadísimos hermanos y hermanas, resuena también hoy el gozoso aleluya de la Pascua. La página del Evangelio de San Juan, que leemos hoy, este domingo, destaca que el resucitado, al atardecer de aquel día, se apareció a los apóstoles y les mostró las manos y el costado, es decir, los signos de la dolorosa pasión grabados de modo indeleble en su cuerpo, también después de la resurrección. Aquellas heridas gloriosas que 8 días después hizo tocar al incrédulo Tomás, revelan la misericordia de Dios, que tanto amó al mundo, que le dio a su Hijo único. Este misterio de amor está en el centro de la actual liturgia del domingo final, dedicado al culto de la misericordia divina. A la humanidad, que a veces parece extraviada y dominada por el poder del mal, del egoísmo y del miedo, el Señor resucitado le ofrece como don su amor que perdona, reconcilia y suscita de nuevo la esperanza. Es un amor que convierte los corazones y da la paz. Cuánta necesidad tiene el mundo de comprender y acoger la misericordia divina. Señor, que con tu muerte y resurrección revelas el amor del Padre, creemos en ti y con confianza te repetimos: Jesús, confío en ti. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. La solemnidad litúrgica de la Anunciación que celebramos mañana nos impulsa a contemplar con los ojos de María el inmenso misterio de este amor misericordioso que brota del corazón de Cristo. Ayudados por ella, podemos comprender el verdadero sentido de la alegría pascual, que se funda en esta certeza: aquel a quien la Virgen llevó en su seno, que padeció y murió por nosotros, ha resucitado verdaderamente. Aleluya. Después, recientemente, ayer mismo, el Papa Francisco, que recoge también la herencia tanto de Juan Pablo II como de Benedicto XVI, sabéis que ha convocado un año jubilar dedicado a la misericordia, año jubilar extraordinario de la misericordia. Habrá tiempo de hablar mucho sobre el tema. Yo solamente cito unas frases de la bula que ayer hizo pública el Papa. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra, misericordia. El misterio de la fe se resume en una palabra: misericordia. Ella se ha vuelto viva, visible, y ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret. El Padre, rico de misericordia, después de haber revelado su nombre a Moisés como Dios compasivo y misericordioso,
lento a la ira y pródigo en amor y fidelidad, no ha cesado de dar a conocer en varios modos y en tantos momentos la historia de su naturaleza divina. En la plenitud del tiempo, cuando todo estaba dispuesto según su plan de salvación, Él envió a su Hijo, nacido de la Virgen María, para revelarnos de manera definitiva su amor. Quien lo ve a Él, ve al Padre. Jesús de Nazaret, con su palabra, con sus gestos y con toda su persona, revela la misericordia de Dios. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vía que une Dios al hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados, no obstante el límite de nuestro pecado. Entonces, pues dice, terminamos, hay momentos en los que de un modo mucho más intenso estamos llamados a tener la mirada fija en la misericordia para poder ser también nosotros mismos signo eficaz de la obra del Padre. Es por eso que he anunciado un jubileo extraordinario de la misericordia como tiempo propicio para la Iglesia, para que haga más fuerte y eficaz el testimonio de los creyentes. Es decir, si queremos de verdad que nuestro testimonio sea auténtico, sea eficaz, tenemos que vivir la misericordia. Si no, no nos creerá nadie y estaremos contentos. Quiero terminar, para ser muy largo. Hay el cardenal, que es presidente del Consejo del Dicasterio de la Liturgia y de los Sacramentos, es un negro de África, de Guinea, y es un hombre que ha vivido desde pequeño allí la misericordia en su país en momentos difíciles. Como pudo, estudió en el seminario, siendo sacerdote, pero es tanto su valor en su vida y en su inteligencia que el Papa pronto lo nombró obispo, Juan Pablo II, y después, más adelante, cardenal, y hoy es uno de los papables. Ya lo era cuando fue elegido el Papa actual. Y él dice, él hace unas declaraciones en relación con la misericordia muy importantes. Dice, ahí se llama Salah, siente una ilimitada admiración hacia el Papa Ratzinger y comparte con él la idea de que para la Iglesia de hoy la prioridad absoluta es llevar a Dios al corazón de las civilizaciones, tanto las de antigua cristiandad como las que siguen siendo paganas. Es el mismo objetivo el que atribuye al Concilio Vaticano II. Dios también debe revelar la caridad a los reyecillos del mundo, sin descuentos. No es aceptable, dice el cardenal, que mientras los cristianos mueren por su fidelidad a Jesús, en Occidente algunos hombres de la Iglesia debatan para reducir al mínimo las exigencias del Evangelio. Ya no nos equivocamos cuando se constata que existe una forma de rechazo de los dogmas de la Iglesia, o una distancia creciente entre los hombres, los fieles y los dogmas. Sobre la cuestión del matrimonio existe un abismo entre un cierto mundo y la Iglesia, etc. Y después dice, muchos fieles se alegran de oír hablar de la misericordia divina y esperan de la radicalidad del Evangelio, que la radicalidad del Evangelio pueda mitigarse también en favor de quienes han hecho la elección de vivir su ruptura con el amor crucificado de Jesús. Piensan que a causa de la infinita bondad del Señor todo es posible. También diciendo no cambiar en nada, pensando que Dios
lo perdona todo, que lo pasa todo por alto. No es así. Para muchos es normal que Dios vierta sobre ellos su misericordia mientras habitan en el pecado. No entienden que la luz y las tinieblas no pueden coexistir a pesar de los múltiples llamamientos de San Pablo. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué debemos seguir pecando para que abunde la gracia? Y terminamos frente a la oleada de subjetivismo que parece envolver el mundo. Los hombres de Iglesia deben guardarse de negar la realidad, complaciéndose con apariencias y glorias engañosas. Para poner en marcha un cambio radical de la vida concreta, la enseñanza de Jesús y de la Iglesia debe alcanzar el corazón del hombre. La enseñanza de Jesús y de la Iglesia. Hace 2 milenios los apóstoles siguieron a Cristo. Dejaron todo y su existencia ya no fue la misma. El camino de los apóstoles sigue siendo también hoy nuestro camino. No podemos, por tanto, cambiar la doctrina de Jesús. Misericordia, sí, pero también doctrina. Es decir, que no nos amparemos en la misericordia de Dios para seguir nuestra vida a nuestro aire. Misericordia de Dios, pero fidelidad al Evangelio, fidelidad a la doctrina. Somos pecadores, pedimos perdón, pero debemos intentar renovarnos, mejorar, ser perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Y si pecamos, pedir perdón en el sacramento de la misericordia, que es la confesión. Bueno, pues hoy le pedimos al Señor por toda la Iglesia. Ya después de la misa vamos a poner el Santísimo y tenemos tiempo de leer parte de la bula del Papa, para que nos empapemos de la idea que quiere el Papa que vivamos, la misericordia de Dios entre nosotros y sobre todo con los más necesitados. Vamos a hacer nuestro acto de fe poniéndonos de pie.